Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. O buenas tardes ya. Espero que estén bien, chiquillos, junto con su familia. Ya. Ahora vamos a hacer una retroalimentación de la clase de la guía anterior, ya, de las preguntas que dejaron, los que entraron, obviamente, sobre la guía de expresión algebraica. ¿Ya? Hoy día vamos a tener una evaluación formativa que se lo voy a mandar a las 4 de la tarde para que ustedes las contesten. Está en LearnMe, va a estar en LearnMe. ¿Ya? Se contesta a conciencia. Esto nos sirve a nosotros para ver cómo van avanzando en los estudios. ¿Ya? Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, envíenmela. Quedaron en enviarme los correos. No me llegó un solo correo. Necesito que me lleguen los otros correos de las personas que faltan para poder trabajar con el Classroom y ver realmente si están trabajando o no mediante imágenes que me mandan de los trabajos y de los desarrollos. Por eso necesito ese correo de cada uno de ustedes. ¿Ya? Con esas informaciones, ahora empiezo la explicación de la clase de lenguaje algebraico. Primero que nada, el lenguaje algebraico de alguna u otra manera ya lo han visto varias veces trabajando en séptimo octavo. Aquí siempre estamos utilizando el lenguaje matemático para expresar situaciones de qué pasan finalmente. Medio kilo de pan, ustedes saben que eso es 1 partido en 2, ¿cierto? O 0,5. Entonces ya ustedes de alguna manera han trabajado el lenguaje matemático, lenguaje algebraico. Aquí tenemos algunos ejemplos que ustedes ya lo han visto o lo han escuchado. Tenemos aquí aumentar, sumar número de expresiones, ¿cierto? Disminuir, restar las expresiones. La diferencia también se le llama restar. La mitad, dividir por 2. Un tercio, dividir por 3. ¿Lo han escuchado todas estas cosas? La tercera parte también es dividir por 3. Eso ya lo han escuchado. Dividir por 5 es la quinta parte.
Multiplicar por 2, bueno, el doble, ya lo han escuchado también. Multiplicar por 3, obviamente, el triple. Multiplicar por 5, el quíntuple. Ya esos términos ya lo habían escuchado de alguna u otra manera. El quíntuple, a lo mejor esa palabra no la han escuchado, pero también se refiere a multiplicar por 5. El cuadrado elevado a 2, porque han trabajado en potencia. Elevado a 3, el cubo, también han trabajado en potencia. Todas estas palabras las han escuchado en algún u otro momento en su lenguaje correspondiente. Bueno, veamos ahora otros ejemplos de lo que habíamos visto en la guía anterior. Antes de pasar a estos ejemplos, ¿a alguien le cabe alguna duda de alguna de las cosas que acabamos de ver? Ya que no sé si habrán trabajado 100% en esto. Bueno, aquí presentamos el lenguaje natural del lenguaje algebraico. Un número puede ser una letra A, B, C, alfa, beta. La letra que a usted se le ocurra puede ser un número expresado en lenguaje algebraico. No siempre X, no siempre A, no siempre M, depende del ejercicio. El doble de un número, como acabamos de ver, era 2 por algo. En este caso, 2 por X. No siempre X, acabo de mencionar. Puede ser A, B, C, la letra que usted quiera, pero el doble de un número siempre se representa un número con cualquier letra. Esto vendría siendo el triple de un número. Esto acá, un número aumentado en 1, o un número más 1, también lo pueden decir. Un número disminuido en 2, z menos 2. Hasta ahí, ¿algo que no se entienda? ¿No? Ya. Un número al cuadrado va a ser la letra que ustedes quieran elevado al cuadrado. Elevado a 2 en este caso. Un número al cuadrado aumentado en 3. Un número elevado al cuadrado aumentado en 3. Dijimos que aumentado iba a ser suma en la diapositiva anterior. El cuadrado de un número aumentado en 3. O sea, estamos hablando del cuadrado de un número, ¿cierto? Aumentado en 3. El cuadrado de un número aumentado en 3. Que es diferente a un número al cuadrado aumentado en 3. La cuarta parte de un número. Algo partido en 4. 5 veces un número aumentado en 3. 5 veces un número, 5 por algo, que eso en la diapositiva anterior iba a ser multiplicación más 3, que aumentado es la suma. 5 veces un número entre un número y 3. 5 veces la suma entre un número y 3. Y la final, el cubo de la diferencia entre el doble de un número y 2. La diferencia entre el doble de un número, ¿cierto? Y todo eso elevado a 3. Y esos son los lenguajes que más o menos deberían manejar, o por lo menos deberían haber visto más de alguno en la clase de, no en la clase, en el año pasado. Ahora, como yo no fui su profesor de matemática, no sé cómo trabajaron esto en álgebra. Por ahí conversé con su profesor y me dijo que justo fue en esa época de que hubieron incidentes en el país y se perdieron un poco de esto. Así que por eso estamos haciendo la retroalimentación de todo el lenguaje algebraico, ya que lo que toca en primero medio es algo un poco más avanzado. Aquí, el lenguaje algebraico se utiliza en letras para representar variables a las que se les puede asignar distintos valores numéricos. Que en la parte 3 de la guía, o 4, no me acuerdo, ustedes tenían que asignar valores que yo les daba para
solucionar problemas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si x vale 12, entonces sería 2 por 12. El x vale 12 y lo multiplicamos. Dijimos que esto iba a ser una multiplicación. Y el resultado, obviamente, ya se lo saben, es 24. K igual a 85, 85 más 1, y eso me da 86. Esto es lo que tenían que hacer en la parte 4, creo, o en la parte 3 de la guía. 5 al cuadrado, 25 más 3. Sabemos que la multiplicación, aquí me dice que la base se multiplica 2 veces, 5 por 5. Aquí me dice que 9 más 3 son 12, elevado a 2 es 144. Y por último, los dos últimos, 4 más 3 por 5, 35, que es 7 por 5. Y aquí, cuando x vale 3, 3 por 2, 6, menos 2, me da 3 por 2, 6, menos 2, aquí hay un error. Bueno, ¿se entiende la idea? Por favor. ¿Que es solamente reemplazar? Sí. Ya. Sí, se entiende. ¿Se entiende la idea? Ya. Eso es lo que necesito saber. Por lo menos que entiendan lo más básico que estamos viendo. Esto ustedes lo hacían cuando eran chicos, cuando estaban con el cuadradito y el triángulo reemplazando números. Básicamente es lo mismo, solamente que no trabajamos con figuras geométricas, pero trabajamos con letras, es lo mismo. Ya. Aquí tenemos que representar el lenguaje algebraico en los siguientes enunciados. Un número aumentado en 3 unidades, ¿cómo les quedaría? ¿Alguien me podría decir? N más 3. Ya. Aquí ocupamos K, pero justamente esa es la idea. La siguiente. Dos números consecutivos. X más 1 y X más 2. Una cuestión así. Ya, bien, bien, bien. Aquí yo no tomé el X más 1 como primer número consecutivo, pero lo que tú dijiste está bien. Aquí tomé como el primer número consecutivo la L y L más 1. Si yo no tomaría la L, hubiera sido L más 2. Está bien. Muy bien. Tres números pares consecutivos. ¿Cómo sería en ese caso? L más 2, después L Ya, más 4 y después L más 6. bien. Profe, pero si empezaba en un número... Ahora, número- lo que le faltó al compañero... No, dime la pregunta. Háceme la pregunta. que si, por ejemplo, empezaba en un número impar y se le suma 2, queda en uno... Ya, No. es justamente eso lo que tenemos que mejorar en la expresión que dijo tu compañero. Un número par, cualquier número par se escribe como 2 por algo. Cualquier número par. 2 por algo. Entonces, si yo digo que el W vale 1, 2 por 1, 2. Si el W vale 2, 2 por 2, 4. Y siempre me va a dar un número par esa multiplicación. Por lo tanto, esa es la expresión de un número par. Ahora, como decimos acá que son números pares consecutivos, obviamente, como dijo su compañero, le sumamos 2. Pero nos faltaba el 2 por algo. 2W más 2 es el segundo término par y 2W más 4 el tercer número par. Ah, ya. ¿Se entiende la idea? Sí. Ahora, la diferencia con el número impar es porque sumamos, obviamente, el 1. Aquí tres números impares. Tenemos que 2x más 1, 2x más 3 y 2x más 5. Como les dije, sumamos 1, aquí sumamos 3 y aquí sumamos 5. Son números impares. ¿Se entiende la idea? Obviamente también se puede hacer con resta. 2x menos 1, 2x menos 3 y 2x menos 5. También funciona. Pero para no complicar con el signo negativo, uno generalmente trabaja con suma. ¿Ya? Hay varias expresiones de números impares. Y también de números pares.
la diferencia entre dos números pares consecutivos. Sabemos que esos son mis dos números pares. ¿Cómo les quedaría? Con uno de esos ejemplos. Sería, por ejemplo, 2W Ujú. encerrado más 2, encerrado en paréntesis, menos ¿Ya? 2W más 4, encerrado en Bien, paréntesis también. exacto. Ahí está la diferencia, justamente. Aquí no trabajé con esos dos, trabajé con el primero y el segundo. Pero es absolutamente bien lo que estás diciendo. La adición entre tres números consecutivos comenzando desde 2x más 7. Esa era una pregunta que estaba en la guía. Tres números consecutivos. O sea, aquí yo tengo dos números consecutivos. Me faltaría uno más, ¿cierto? Entonces quedaría en este caso 2x más 7, que es el primero que me dan, o efectivamente 2x más 8 y 2x más 9. Y esto es lo que tenía que escribir en el ejercicio de la guía. ¿Se entiende la idea de ese último ejemplo? Sí. Sí. Ya. Ahora veamos este ejemplo, ¿cómo quedaría escrito? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo se le ocurre que ese L? Un número disminuido en 1 ¿Ya? multiplicado era por, no es por, pero aumentado, no. ¿Cómo se decía multiplicar? El cuádruple de un número disminuido en 1. Ya, también, bien. Sí, ¿Ya? está bien. ¿Está bien? Sí. Aquí yo no les coloqué cuádruple, pero sí está bien. 4 veces la diferencia entre un número y uno. ¿Está bien? Las dos formas que dijeron significa lo mismo. Aquí, ¿cómo quedaría esta expresión? Que también estaba en la guía. número más. Aquí voy a ver quién intentó hacer la parte de la guía. ¿Cómo le quedaría? Sería como la suma entre dos números impares consecutivos. Ya, si tomas paréntesis, ¿sí? ¿Sí? Ya. Aquí, si no tomamos los paréntesis que no estaban, pero si hubiéramos tenido los paréntesis, como tú dices, lo que tú dices está bien. El doble de un número aumentado en 1 más el doble del mismo número aumentado en 3. ¿Ya? Aquí donde nos falla es el paréntesis. Pero si ustedes colocan el paréntesis, sí, lo que tú estás diciendo de los números impares está bien. Ya. En el G, ¿cómo lo escribirían? Este más, un poquito más sencillo. ¿Cómo lo escribirían? ¿Cómo llegarían a un lenguaje? ¿Cómo se lo explicarían a sus hermanos menores? ¿Cómo lo dirían ustedes? El doble de un número aumentado al cuadrado. No, la diferencia entre el doble de un número aumentado al cuadrado y el cubo del mismo número. Sí, casi. El aumentado es donde fue el error, pero La es la diferencia. idea. La diferencia entre el doble de un número al cuadrado y el mismo número al cubo. Sí. Solamente fue que dijiste aumentado. Pero está bien. ¿Se entiende esta parte del lenguaje algebraico y lenguaje natural? En sí, ustedes no van a estar escribiendo a cada rato esto. Lo que sí, los problemas de planteo vienen con este lenguaje, por eso lo tienen que manejar. Ya de aquí hasta cuarto medio se trabaja con este tipo de lenguaje. ¿Ya? Por eso uno insiste que vayan practicando. Ya. Esto fue uno de los ejercicios que me pidieron o que escribieron que les costó un poco. Era reemplazar lo que vimos anteriormente, unas diapositivas anteriores. Entonces aquí yo les di los valores de A, B, C, D y F. Entonces, en este ejercicio que varios de ustedes, tanto de este curso como el del otro, dijeron que no lo habían entendido. Vamos a realizarlo paso por paso.
¿Ya? Primero, reemplazamos los valores que nos dan el C, el D, el A y el B. Entonces nos va a quedar de esta manera. Menos 3 menos 1, 2 más 5. ¿Cómo hubieran continuado ustedes? ¿Cómo hubieran continuado? Multiplicando los signos. Ya aquí en esta parte dejarlo en suma, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, acá, ¿cómo les quedaría entonces el numerador del primero? El numerador. Menos 2. Menos 2. Bien. ¿Y el numerador del segundo? 7. Ya. Entonces, como ustedes ya hicieron esa parte, nos queda menos 2 partido en 2 más 7 partido en 7. ¿Cuánto daría eso? Ahora saco el mínimo común multiplicador. Ya, pero ¿no se acuerdan de algo más antes de sacar el mínimo común? Ah, se puede simplificar, ¿o no? Se puede simplificar la misma fracción, porque estamos en suma, solamente la misma fracción se puede simplificar. O sea, se puede simplificar eso y eso. ¿Cómo quedaría la primera fracción? Menos 1. Bien, ¿y la segunda? Más 1. Ya, y si sumamos menos 1 más 1, ¿cuánto daría? 0. 0. 0. Exactamente. Ese ejercicio daba 0. ¿Se entiende la idea de reemplazar? Sí. No. Ya, dudas que tengan sobre este ejercicio. Sobre alguna parte que no hayan entendido, por favor, antes de pasar al otro. En la penúltima parte. Acá. Sí. Ya. Chiquillos, acuérdense siempre que la fracción es una división. Entonces, si dividimos menos 2 dividido en 2, ¿cuántas veces cae el 2 en el 2? Una, ¿cierto? Y mantenemos la regla de los signos. Menos por más, menos. Aquí, obviamente, también es una división. 7 en el 7 cabe una vez. Básicamente eso es. ¿Ya? Y, obviamente, sumamos 1, menos 1 más 1, me va a dar 0. Por la suma de números enteros de distintos signos. Eso lo vieron en séptimo, empezaron a ver números enteros, creo. Más o menos. Y bueno, ahí terminamos este ejercicio de la letra C. ¿Dudas? Por favor. Algo que no ha quedado claro antes de pasar al otro, que también es de este ítem. ¿No? Ya. Este ejercicio también muchos me lo pidieron, ¿ya? No vi cuál fue lo difícil, ¿ya? Pero supongo que fue porque las letras estaban en medio a lo mejor, que no sabían qué hacer. A lo mejor la notación que ocupa el computador no es la mejor, ¿ya? Bueno, en este caso, tenemos que reemplazar los valores, ¿ya? El A, el C, el B y el F. Nos queda de esta pero manera. profe, ¿Ah? ¿dónde está la letra? ¿Dónde están tan ¿Cuál letra? la letra? La única letra. O sea, El A, Eso. el C, el B, el F. ¿A qué te refieres dónde están? Si están en el numerador o el denominador, ¿eso? sí, como para que se entienda mejor. Ya ven, las letras cuando están así de esta manera, siempre van a estar multiplicando el numerador, Ya. ¿ya? Siempre. Entonces hay un signo menos y la fracción, eso es lo que confunde. 3/4, claro, en menos 2/5, por eso yo pensé que este ejercicio, como lo escribe el computador, ¿cierto? No se entendió por eso. Entonces necesito que me hagan todas las preguntas sobre la expresión que tengan acá, para que lo vayamos poniendo de acuerdo, porque lamentablemente la mayoría de los libros tienen escrito de esta manera, no se vayan a confundir. Entonces, el A está multiplicando al 3 menos 2/5 por C, pero el C está multiplicando solamente al 2, y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende ahora? Sí. Ya. Ahora, recuerden, si tienen que hacer una pregunta, le sacan el mute al micrófono, ¿ya? Para que yo pueda escuchar. Ahora,
multiplico el valor de A, 3 por 2, 3 por menos 3, 2 por menos 3, menos 1 por 5 y 7 por 0. En el numerador del primero, ¿cuánto daría? 6 partido en 4, 6 partido en 4. En el segundo, menos 6 partido en 5. ya. Ahí sería menos 6 partido en 5, ya. El siguiente, 5. Y el Menos 5 otro, medio. 0. menos 5. Y ahí el otro 0, ¿cierto? Entonces, tenemos lo que ustedes me dijeron. 6 cuartos, menos 6 quintos, menos 5 medios y 0 partido en 8. 0 partido en 8, ¿cuánto es? 0. 0, sí. Un número, el 0 dividido por cualquier número siempre va a ser 0. Al revés no existe. ¿Ya? No sé si se lo explicaron en algún momento. ¿Ya? Eso es lo que pasa en este caso. Ya. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer en la segunda expresión? Cambiar el signo del. Quedaría 6 partido en 4 más 6 partido en 5. Ya. Muy bien. Menos 5. ¿Menos 5 qué? Ahí entonces quedaría más 0. Exactamente, queda más 0. Ya. Veamos la siguiente parte. Ya. Después, ¿cómo quedaría? Ahora, ¿qué tendrían que hacer en el siguiente paso? Si aquí tomamos que es más, ¿cierto? ¿Cuál es la otra parte que tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que tienen que calcular siempre cuando estamos con fracciones? Que lo vimos las pocas clases que tuvimos. El mínimo común múltiplo. El mínimo común. Yo les dije que no le iba a pedir el mínimo común. Ustedes verán cómo lo sacan, ¿cierto? Porque habían varios en la sala que le habían enseñado de distintas formas. ¿Ya? Algunos habían con tabla, otros de composición de potencia y varias formas. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común? 10. Creo. Sí, 10. Ya, entonces aquí yo lo voy a hacer por amplificación de fracciones. ¿Ya? Aquí yo hice con el método que yo sé, ¿cierto? El mínimo común, que me dijeron que era 10. Y amplifiqué cada una de las fracciones para que me diera el valor 10. Entonces en el numerador del primero me va a quedar 15. En el numerador del segundo, menos 12 porque todavía no cambio el signo. Y en el tercero va a dar menos 25. ¿Cuál sería el resultado de esta suma de números racionales? Eh, 3. Menos 22. 32 partido en 10. No, espera. ¿Todos de acuerdo? 27 partido en 10. 27. No, espera. Acuérdense que aquí el 15 y el 12 se tienen que sumar. 52 partido en 10. Acuérdense de ese detalle. 52 partido en 10. Se suman la resta de los ciertos y acuérdense sí, que aquí hay que me da multiplicar. 27, 15 más 12 es 27, menos 25 es 2 partido en 10. Ahora mi pregunta es, 2 partido en 10, ¿se puede simplificar? No. Sí. Sí, por 2. Ah, sí. Uno partido 5. Un quinto. Un quinto. Bien, exactamente. Y nos daría un quinto. Yo no lo simplifico, que se me pasó el detalle. ¿Ya se entendió la forma de trabajar de este ejercicio? ¿Alguna duda que no hayan entendido en algún paso que se hayan perdido?
¿Algo? No, ya. Entonces No. continúe con otra. Del problema de planteo. Hubo uno que, este ejercicio que yo no pensé que le iba a costar a varios, ¿ya? ¿Cierto? Me dice, el largo de cierto rectángulo corresponde al doble de su ancho. Determina una expresión algebraica que represente su área a partir del ancho. Ya. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Cómo lo habrían hecho? ¿O cómo lo que intentaron de hacer lo expresaron? ¿Alguien que lo hizo o por lo menos intentó hacerlo? O la idea que tengan. Si esa es la realidad. Esto igual que está en la sala. Digan las X cosas. dividido en 2 es igual a largo. X dividido 2 es igual a largo. No, que dice el doble de su ancho. El doble, ¿qué quiere decir doble? 2x. Ya, 2x, bien. Ya, ahí sería, pero ¿qué sería el 2x? ¿El largo o el ancho? Ancho. Ancho. Profe, Dígame. yo, por ejemplo, el largo le puse L y el ancho ¿Ya? sería 1/2 L. Y al largo le pusiste L Sí, y al ancho le pusiste la mitad. sí, 1/2 L. Ya, ya. Lo hiciste con El- división. Ya. ¿Alguien más lo El, hizo de an- otra manera? La el expresión no. ancho yo le puse x y el largo le puse 2x. Ya. Esa es la expresión más sencilla. Ya. Lo que hizo su compañero, tenemos el rectángulo. Siempre cuando tengan un ejercicio de planteo, intenten, si es con dibujito, con algo, siempre intentar de hacer el bosquejo. No les pido que sean un Leonardo da Vinci haciendo los dibujos, pero sí que ustedes entiendan lo que están haciendo. ¿Ya? Aquí yo le puse X al ancho, porque aquí me dicen que el largo es el doble del ancho. X, este es 2X. Ahora, la persona que lo hizo al revés, que aquí puso X y X medio, también está bien. X2. ¿Ya? Lo que hizo, lo que tomó aquí como X y aquí puso X medio, también está bien. Aquí yo trabajé con multiplicación porque es más fácil trabajar que con la división. Nada más que por eso. Ya, teniendo esto. Ahora, ¿cuál es la fórmula de calcular el área de un rectángulo? Ancho por largo. Ancho por largo, o lado por lado también que lo dicen, ¿cierto? Exacto. Entonces, aquí tenemos para calcular el área, el largo por ancho o lado por lado. En nuestro caso, sería X por 2X. ¿Cuál sería el resultado? 3x. No, estamos en una multiplicación. 2x. Casi bien. ¿Cuánto sería la multiplicación? ¿Se acuerdan las propiedades de potencia? ¿Se aprendieron las propiedades de potencia? Si aquí todos ocupamos, todos se ocupan. Dígame, ¿cuál sería? Ya, aquí en la propiedad de potencia, aquí tendríamos que X por X, misma base. ¿Qué pasa con los exponentes cuando son de la misma base? Igual. Suman. Se suman los exponentes, ¿cierto? Ujú. Y aquí el exponente del X y el exponente del X. ¿Cuál sería el exponente en este caso? Sería 2. Al multiplicar me daría 2. Pero aquí el exponente es 1. Acuérdense que cualquier número elevado a 1 no se coloca el 1, es el mismo número, no se coloca el 1. Entonces sería el exponente 2 en el resultado. 2x por x me queda 2 por x cuadrado. X por x, x cuadrado.
¿Se entiende eso? Sí. Acuérdense que esto es propiedad de potencia. ¿Ya? Ahora, el área que se representa es justamente x por x. Vale, perdón, 2x al cuadrado. Ahora, si yo en el mismo ejercicio le hubiera dicho que x vale 8, ¿cuánto sería el área? Si yo le hubiera dicho que x vale 8. 16 elevado a 2. Bueno, No, 64 elevado a 2. no, 64 elevado a 2 no. 64 por 2. Ah, 64 por 2. Acuérdense que primero tienen que sacar la potencia y después multiplicar por 2. Todas esas pequeñas cosas se siguen haciendo. 128 o no. Sí. 128. Ya. ¿Quién ingresó? Chiquillos, dudas que tengan con respecto a esto. No. Ahora, ¿alguna otra duda que tengan? Se me fue dentro de lo que me han dicho. Algo que no se haya entendido de la guía anterior. ¿Algún ejercicio? Porque básicamente los ejercicios eran justamente, esto era lo que más me dijeron. De los que tengan la guía ahí a mano. ¿Se entendió? Sí. Ya, veamos si me entendieron. El tema de los correos electrónicos, ¿cuándo creen que ustedes me los pueden enviar? Por favor, que sea antes de ayer. la otra vez se lo pasamos a la... Se lo pasamos a la Kemi, Ya los pidió la y... presidenta del curso. Me dijo que ella Ya. se lo iba a mandar. Sí, no me ha llegado en estos momentos. Digo, Antes que revisen los ejercicios, voy a pasar la lista, ¿ya? A ver si están los que están presentes. ¿Ya? Recuerden que voy a mandar una evaluación formativa a las 4 de la tarde, ¿ya? Para que la hagan y yo ahí ver si realmente están trabajando. Acuña, ¿se encuentra? Acuña. él no usaba el micrófono, profe. ¿Ah? En ninguna clase he usado el micrófono, pero no sé si está. Ah, sí está. ¿Sí está? Sí. Ya. Adriasola. Presente. Alfaro. Alfaro. No, no Para está. Launa. No está. No. Arredondo. Presente. Ayala. Presente. Barra. Presente. Bernal. Presente. Bustos. Presente. Cabello. Ausente. Carroza. Presente. Caviedes. Presente. Cisternas. Presente. García. Presente. González. ¿Cuál de las dos? Fernanda. No. No. Y González. ¿Tengo un solo González aquí? A lo mejor está más abajo. González. Macari. Presente. Maldonado. No. Martín. Presente. Medina. Presente. Ya.
Mesa, Presente. Morales, Presente. Moreira, Presente. Opaso, Opaso. Ah. Se ve pero no está, no se escucha. Palma, Presente. Pereira, Pereira. No lo veo en la lista. Pereira, ausente. Pérez, Vicente. Tampoco. Pizarro, Presente. Ramos, Presente. Rojas. Presente. Valeria Rojas, Presente. Saito. Presente. Ahí. Sebastián Soto. Acá. Bien. Alani Soto. Ella es la que tenía problemas, ¿cierto? Sí. Okay. Tonaka. No lo he visto hoy día. No, no está. Troncoso. Tampoco lo veo en la lista. Vargas. Presente. Vergara. Presente. Bien. Vergara. Zúñiga. No. Zúñiga Fernando. Zúñiga Matías. Presente, presente, presente. Ya. Listo. Estamos lo que estamos. Profe, ¿me puso ausente? ¿A quién? Fernando. Zúñiga. Fernando Zúñiga. No, a Matías Zúñiga. Ah, ya. Gracias. Matías Zúñiga está ausente. Ya. Profesor, Profe. Ah, dígame. Matías Zúñiga sí está. Solo ¿Dónde creo está? que no tiene micrófono. Ah, Matías Zúñiga. Ah, de veras. Ya, Matías Zúñiga. Ya. Aquí mi Duda que tenga- Troncoso parece que también Cuéntelo estaba. ausente profe. porque capaz que ni siquiera está escuchando. Es que si no me contestan, para mí están ausentes que ponen la... Por eso me gusta que todos trabajen con cámara. Porque así los veo que están. Es como en la sala de clases. ¿Ya? Aquí hay varios, por ejemplo, aquí tengo a Roja, a Redondo, Carlosa, Raimundo sin cámara, ¿ya? Reina Barra. Hay, casi todo el curso está sin cámara, entonces, si no los veo, para mí están ausentes. Por eso paso a la lista. Sería más fácil ver las caras y colocar un tiro presente que está pasando a la lista. ¿Ya? Porque en la sala de clase no se esconden detrás de la cámara. Aunque yo sé que algunos por ahí pueden que tengan las cámaras malas, pero no son todos. Eso lo tengo claro. ¿Ya? Sería más fácil verlo. Dígame. Dudas que tengan. Yo tengo una duda que creo que no se me escuchaba antes. Ya, Profe, cuéntame. ¿me te escucho? Sí, se escucha. No entiendo son los números consecutivos. No los entiendo. Ya, los números consecutivos. Vamos a abrir otra ventana. Vamos a compartir una ventana de... Ya. Los números consecutivos, para que
que tengan más o menos claro. Es la idea de lo mismo que cuando ustedes eran chiquititos, ¿cierto? Y pensaban en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, esos son los consecutivos, ¿cierto? Ya, en la parte de álgebra, uno cuando habla números consecutivos, es justamente una expresión que si yo le doy un valor, me den esos valores consecutivos, dependiendo. Ya. A ver, disculpen por la escritura, ¿ya? Si yo tengo X y digo que este vale 2, ¿ya? El número 3, ¿cómo sería? El consecutivo es 3, ¿cierto? Pero el 3 se escribe como 2 más 1, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? 2 más 1 es 3, por lo tanto, aquí sería Entonces, X más 2X más... 1. ¿Ya? Ah, Esa es la idea de números consecutivos. ¿Se entendió? sí. Ahora, Ya, si viene sí. el 4, ¿cómo se escribe? Como 2 más 2X más 1 1. más 1, ¿cierto? Y este sería X más 2. Y bueno, sucesivamente así. Eso, así se escriben los números consecutivos en matemáticas. Bueno, una expresión. Ahora, el X puede variar. Dígame. Y por ejemplo, aquí dice 3 números pares consecutivos. ¿Qué hago ahí? Ya, aquí lo revisamos en la primera parte. Sí, es que no se me escuchaba antes. Un número par se escribe así, 2X. Cualquier número par. Por ejemplo, si tú dices que X vale 5, lo reemplazo y me queda 2 por 5, eso es igual a 10. Y 10 es un número par. Ahora, 2X es el primer número par. Entonces, el segundo número par sería 2X más ¿cuánto tendría que hacer para que me fuera par? Sería el siguiente. Por ejemplo, si yo sé que este es 10, el siguiente número par, ¿cuál sería? 12. 12. Si yo tengo 10, ¿cuánto le tengo que sumar acá? 12. 2. 2. Entonces aquí ya tengo mis dos números consecutivos pares. El 2X y el 2X más 2. ¿Se entiende la idea? Sí. Ahora, el tercer número par, ¿cierto? ¿Cuál sería? Si yo tengo 2X. Sería 2X más 4. Más 4, bien, más 4, gracias. Me equivoqué. 2X más 4 sería el 2X más 4 sería el otro número par. Porque aquí tendría que tener, sería 12, y el otro número par sería 14, ¿cierto? Exacto. Sí. Y así sucesivamente. Ya. ¿Qué otra pregunta más que tengan? Hagan aquí una pregunta porque el lenguaje algebraico se va a seguir usando. No se van a escapar de esto. Hagan las preguntas pertinentes antes que se acabe la hora. Profe, ¿y el antecesor de un número? Ya, el antecesor de un número. Si yo tengo que un número es X. O sea, el antecesor de 1, ¿cuál es? 0. El antecesor de 0. Menos Menos 1. Ya, el antecesor de menos 1. Menos 2. Ya, muy bien. Entonces ahora, con la misma idea que me están haciendo ustedes, yo tengo el antecesor que es X, ¿cierto? Que este va a ser 1. ¿Qué le hice al 1 para que me llegara en 0? Le resté 1. Exactamente. Quité X 1. menos 1. Y ahí tengo el antecesor de X. Ahora, si yo tengo el antecesor de X más 2, ¿cuál sería el antecesor de X más 2? X más 1. X más 1, exactamente. Porque le restaste 1 al 2. Exactamente. Y así sucesivamente. ¿Se entendió la idea? Sí. Los antecesores, números pares, siempre se trabajan con los números enteros. Siempre estamos trabajando con el 1, el 2, el 3, el 4. Eso es. O sea, de alguna manera ya lo han trabajado. Ahora, que lo dejemos expresar una letra de otra cosa. Pero ya lo han hecho. Ya.
¿Qué otra duda? Ninguna. Ya, les recuerdo que no se olviden que a las 4 les voy a mandar la prueba formativa, ¿ya? Ahí usted no pido que esté todo bien, pero sí necesito ver qué es lo que han hecho y qué han trabajado, ¿ya? Porque esa es mi base al fin y al cabo de lo que es matemática. Ver lo que hacen. ¿Ya? ¿Alguna otra duda sobre la expresión algebraica? Profe, Dígame. el control de las 4 va a ser de esto, del lenguaje algebraico. Es del lenguaje algebraico y de lo anterior. ¿De la guía anterior? De la guía anterior, sí. ¿Potencias? Potencia, sí. Bueno, en todo caso, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí trabajamos con potencia. X por X, dijimos que esto iba a ser X al cuadrado. Y seguimos trabajando con potencia. O sea, la potencia... Profe, a las 4 se responde todo. O sea, tenemos como de 4, 4 y media para responder. Tenemos un tiempo. No, tienen de 4, creo que le está... es 1 hora y media. 4 a 5 y Pero a las media. 4, 5 y media. pero a las Hasta 4 5 y tenemos que media. empezar. Lo ideal que sí, que empiecen a las 4, o sea, no se va a ya. cerrar la cosa hasta las 5 y media, o sea, si tú entras a las 10 para las 5 va a estar abierto para que usted trabaje. O sea, no, Al IRMI lo manda, ¿cierto? al LINMI, sí, en el LINMI va a estar. Ya. Exactamente, en el LINMI. ¿Ya? Para que vayan trabajando y vean. En general, yo no los conozco a ustedes, pero estos pequeños quizzes que yo hago, también lo hago a la hora de clase. Con cuarto medio, con segundo medio, ya estoy trabajando de la misma manera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de expresión algebraica? ¿O de potencia o de algo anterior que no hayan entendido? Si no necesariamente, mientras que sea matemática, pregunta de historia no voy a contestar porque no sé. Dígame. La nueva guía que llaman dos son de términos semejantes o algo así. Sí, expresiones. Es sumar y restar. Ya. A ver, un pequeño adelanto. ¿Ya? Lo van a ver igual en la guía. Ustedes tienen dos términos semejantes. X y X son semejantes. ¿Cierto? Porque son la misma letra. No hay nada extraño. ¿Cuánto, si yo sumo X más X, cuánta X voy a tener? 2x. 2x. Exactamente. Así yo tengo X cuadrado más X. ¿Cuánto voy a tener? X elevado a 3. No. Porque tiene... ¿No? No, porque términos semejantes. No. Los términos semejantes tienen que ser iguales. Semejantes tienen que ser iguales. Este X al cuadrado y este X no son semejantes, así que no tengo el resultado. Aquí está nulo. Eso es básicamente los términos semejantes. Ah, tienen que ser iguales. Iguales en todo. Igual en todo ¿Ya? sentido. En todo sentido. Ahora si, también... Profe, dígame. y si ponen, no sé, 3x más 5x, eso sí se puede hacer, porque Exacto, tienen la sí, misma letra. Exactamente. Los semejantes por la letra, no por el número. Ah. Como tú dices 3x más 5x, eso va a ser obviamente 8x. 8x. Ahora, si yo digo que xy más 3yx, ¿cuánto me dará eso? 3x elevado a 2. No. Son términos semejantes. No. 4xy. 4x. 4yx. 4xy. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Acuérdense que dijimos recién que esto era una multiplicación y las multiplicaciones son conmutativas. Xy es lo mismo que ix. Y estos son semejantes porque tienen el mismo exponente, exponente 1, exponente 1. Por lo tanto, si tengo una pera más 3 peras, tengo 4 manzanas. Es lo mismo que decir, por ejemplo, x al cuadrado y más 3 y x al cuadrado. Serían lo X mismo. cuadrado más 3x al... No, pero era x al cuadrado y una y. ¿Ya? Más 3x al cuadrado y una y. Es lo mismo, ¿o no? Ah, claro. Y x cuadrado. ¿Algo así? Sí. Sí.
absolutamente lo mismo. ¿Y El si el x cuadrado lo cuadrado, tiene en la y? el x cuadrado tiene que estar en la misma x. Esa ¿Perdón? parte del número algebraico, ¿cómo se llama? Se llama figura. ¿Esto? No, la letra. Tenía Esta un es la nombre que parte se llama literal. figura literal, eso. Parte literal y esta es la parte numérica, o Tienen que coeficiente tener numérico también. tienen que tener la misma figura literal para poder sumarse. Exactamente. La misma, idéntico. No importa el orden, pero tienen que ser idénticos. ¿Ya? Eso es lo que viene en esta guía. ¿Ya? Obviamente hay que Pero, ejercicio profe, con fracciones para que ustedes trabajen. Dígame. si por ejemplo, el cuadrado, cuando se eleva está en X y el otro está en Y, ya no serían iguales, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, si yo tengo un x cuadrado más un y cuadrado, ahí no puedo hacer nada. Porque no es la misma letra. No, pero si es XY elevado al cuadrado y YX elevado al cuadrado. A ver, tú me dices esto. No, solo el XY elevado al cuadrado. ¿Ahí? No, pues el elevado en la Y. El elevado en la Y, ya. Muy Y bien. en el otro sería IX y el elevado estaría en la X. ¿Ya no serían iguales? Exactamente, no son iguales. Porque aquí, como tú dices, el y está elevado al cuadrado y aquí está el x, por lo tanto no son semejantes. Tienen que ser iguales, idénticos. Ya, gracias. Ya, eso es lo que viene más o menos en la guía que se subió. En el video también está explicado. Si tienen dudas, por favor, háganla llegar para poder hacer la clase la próxima semana, ¿cierto? Y también voy a hacer la clase con la retroalimentación de lo que ustedes me van a contestar hoy día. ¿Ya? En la evaluación formativa que tengo que hacer. ¿Ya? Porque eso también me va a servir para ver si van entendiendo todos estos contenidos que... Les digo, chiquillos, algo, que estos contenidos son de años anteriores, todavía no llegamos a los contenidos de este año. ¿Ya? Para que no se asusten y digan, no, es materia nueva. Todavía no llegamos a la materia nueva. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna otra Funciones también pregunta? vamos a ver. Dígame. Funciones vamos a ver o ya no las vimos. O funciones, es que, mira, entre O comillas. sea, las vamos a ver de nuevo. Chiquillos, todo lo que es matemática es una función. Ahora después se ven las propiedades y otras cosas, pero todo lo que ustedes hacen es una función. ¿Ya? Así que, de alguna u otra forma, ya estamos trabajando en funciones. En forma escondida, pero estamos trabajando en funciones. ¿Ya? Con las funciones que ustedes conocen realmente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda antes de terminar esta clase? No. Ya. Chiquillos, les recuerdo, por favor, si tienen dudas, escriban al correo o al LinkedIn, ¿ya? Si no les contesto, si me mandan una pregunta como a las 6 de la tarde, no lo voy a contestar al tiro, la contesto el día siguiente, ¿ya? Por si acaso. Y eso sería, por lo menos por hoy día, espero que hayan entendido. Y nos estamos viendo. Por favor, cuídense, hagan caso de todas las normas que estamos teniendo, ¿ya? Me despido. Se agradece la participación. Ojalá que sigan participando más. Y así uno puede hacer una mejor clase. Ya. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, chao.